A estas alturas ya debería estar claro que las preguntas abren, mientras que las respuestas cierran. Las preguntas incitan la búsqueda de nueva información, la superación del conocimiento que ya tenemos, el cuestionamiento de lo que ya sabemos. Las respuestas responden a la inquietud y tendemos a pensar que las buenas respuestas son las que reducen la incertidumbre. Aunque hay respuestas que ayudan a ampliar la complejidad de la pregunta inicial, dándonos a entender que aquella no era tan trivial como imaginábamos. Desde el punto de vista de una organización, hacerse preguntas genera valor, porque impulsa nuevos aprendizajes, estimula a probar cosas nuevas, lo que es fundamental para innovar, y ayuda a trabajar mejor afinando los procesos en la búsqueda permanente de mayor eficiencia y productividad. Pero algo menos valorado es la capacidad de las preguntas para generar en la organización conversaciones de mayor calidad que aumenten la confianza mutua y con ello aumente la calidad general del trabajo que se lleva a cabo. O sea, es interesante ver las preguntas como un instrumento para afilar la organización, para alinear las capacidades de los individuos desde la comprensión de las capacidades de los demás y de los retos comunes. En un artículo relevante sobre este tema, Brooks y John proponían el sorprendente poder de las preguntas en las organizaciones. Su tesis principal es que las preguntas llevan a una mayor interacción entre los humanos, cosa que facilitaría el descubrimiento de nuevo conocimiento. Para ello, sin embargo, hay que aplicar técnicas concretas para que las preguntas tengan su efecto. O sea, el poder de las preguntas no deriva trivialmente de hacerlas, sino de hacer las preguntas correctas y de hacerlas bien. El arte de la conversación dista mucho de la técnica de la interrogación. Preguntar para conversar no es preguntar interrogando. Quizás lo más relevante sea utilizar las preguntas como lubricante de las conversaciones. La conversación, ese maravilloso invento de la evolución humana, tiene como resultado la modificación del estado de información y conocimiento de cada participante. Las preguntas pueden ayudar a focalizar en qué profundizar, en qué invertir el tiempo del grupo involucrado. Los humanos tenemos conversaciones por básicamente dos razones: para aprender, o sea, para intercambiar información, y para apreciar, o sea, para valorar al otro a partir de la información que comparte con nosotros. En este sentido, tendemos a apreciar las personas con las que hay un intercambio de preguntas, con los que es posible una interacción creativa. Así, por ejemplo, está estudiado que en los acontecimientos de citas rápidas, las speed dates, las personas están más dispuestas a tener una segunda cita con aquellos que hicieron más preguntas. Me atrevo a especular que con aquellos que hicieron más preguntas interesantes. Igualmente, se recomienda que a la hora de acudir a una entrevista de trabajo se vaya con preguntas inteligentes, que demuestran inquietud productiva y que dejen claro que el interés por el trabajo va más allá de conseguir simplemente un salario. Por ejemplo, una pregunta siempre recomendable en estas circunstancias es: ¿qué no estoy preguntando que debería estar haciendo? Para conseguir hacer mejores preguntas, quizá la única manera obvia es hacer muchas preguntas. Y ello reclama que en la organización se haya creado un entorno que favorezca la voluntad de buscar nuevo conocimiento. Es como resucitar a Sócrates, porque no se trata de hacer preguntas, sino de cómo se hacen, en qué contexto, con qué tono. Por ejemplo, es más útil hacer preguntas abiertas, en las que no hay una lista de respuestas entre las que escoger, que cerradas, en cuyo extremo la respuesta suele ser solamente sí o no. Son más interesantes las preguntas cooperativas, que llevan a colaborar, que las preguntas competitivas, o sea, ¿qué puedo sacar del otro que me sirva para tener una ventaja sobre él? O preguntas que inicien un intercambio, que lleven a continuar la conversación, lo que en inglés denominan follow-up questions. Preguntas que precisan buscar más información de la que tenemos de partida. En definitiva, que habrá que aprender a hacer bien buenas preguntas, a decidir de qué se puede hablar abiertamente y qué debe quedar en el ámbito de lo privado, y a aplicar el arte de preguntar no solo a aprender, sino a disfrutar más de nuestro trabajo y de los demás.